Gloria a Dios. Vamos a hablar esta mañana. Tomen su boletín, por favor. En la parte primera tenemos una pequeña reflexión. El tema se llama ¿quién es sabio? Y esa es la pregunta que en el Salmo 107, en el último versículo, se hace. ¿Quién es sabio? Y ahí mismo nos da la respuesta. Y vamos a ver la respuesta a lo largo del tema. El diccionario define sabiduría como capacidad del hombre ganada a su propio esfuerzo. Una gran cantidad de conocimientos ganados por esfuerzo propio, por los grados académicos que recibe o por las habilidades que desarrolla para enfrentar la vida. Incluso a los animales se les da el título en algunos diccionarios de sabio cuando puede hacer ciertas cosas con habilidad. Pero la palabra de Dios dice que la sabiduría humana no es más que vanidad y que no tiene ningún sentido para él. Y a los sabios de este mundo, Dios los rechaza. Porque Dios ama al hombre humilde, al sencillo. Y por otro lado, la sabiduría es un don de Dios. Es Dios el que la da. Su palabra nos dice que pidamos y que pidamos con liberalidad. Porque Dios cuando le pedimos, Él la da en abundancia. Él al que se lo pide, se lo va a dar con abundancia la sabiduría. Viene de Él. Y su principio es el temor de Dios. De eso vamos a hablar hoy. ¿Quién es sabio? Y la pregunta sería, ¿quieres tú ser sabio? Pues una de las cosas que también es importante para ser sabio es ver cómo se oye. Ustedes me dirán, ¿cómo es eso de ver cómo se oye? Pero así dicen las escrituras. Mirad cómo oís. Mirad cómo oís. Se necesitan ojos para ver ciertas cosas porque a lo largo del tema vamos a ver también que el Señor nos dice que veamos ciertas cosas para aprender y para adquirir sabiduría. Pero nos dice que tenemos que ver cómo oímos. Quiere decir que no solo es ver, también es escuchar, mis hermanos. Amén. Con esto vámonos, por favor, al Salmo 107, versículos del 1 al 3, que prácticamente el autor nos está llamando, nos está exhortando. Como yo les diría hoy, te exhorto. A ti que estás aquí, yo te exhorto en el nombre del Señor. ¿Y a qué me vas a decir tú? ¿Para qué me exhortas? ¿Qué quieres tú que yo haga? Bueno, yo no soy la que quiero que hagas nada, pero el Señor sí quiere que tú lo hagas. Quiere que tú le des gracias con todo el corazón. Cuando nosotros vamos al Salmo, la primera palabra que encontramos es alabad al Señor. En otras versiones van a encontrar ustedes que dice den gracias. Pero fíjense que yo compartía, sin saber realmente, con la hermana Nancy, no nos habíamos puesto de acuerdo con los temas de las canciones, sino que hablamos y ella venía y una de las cosas que el Señor me había puesto era que les contara lo que quiere en el original decir la palabra jodú, que es como está en el texto hebreo. Y no existe, por lo menos yo no le encontré una traducción literal de la palabra, pero encontré una que ciertamente no les puedo decir si es verdaderamente la traducción, pero a mí me hizo sentido grandísimo en mi corazón, porque la traducción que nosotros tenemos dice alabad, pero esa palabra alabad como que para nuestro entendimiento se queda corta, o dad gracias, pues sabemos que es dar gracias, pero damos gracias de una forma muy sencilla, pero la traducción probable de esta palabra es el eco del trueno. Así que, si yo tuviera que hacer la traducción, en ese primer versículo diría, tronad para Dios. Te exhorto a tronar para Dios, delante de su presencia, con todo el corazón. Eso, ¿por qué? Porque empieza este salmo diciendo, primero habla de su bondad. Y todos nosotros podemos experimentar su bondad. Desde que amanece hasta que anochece, el Señor nos muestra su bondad. Pero no solo en el día, nos lo ha mostrado a lo largo de la vida y lo ha mostrado a lo largo de la historia del ser humano y aún antes de que existiera la historia del ser humano. Su bondad ha estado ahí y es por su bondad que hoy estamos aquí. Porque en Romanos dice claramente que fue su bondad la que nos llevó al arrepentimiento. Por su bondad es que nosotros hemos llegado a los pies de Jesucristo.
No porque nosotros un día dijimos, ay, sí, lo necesito. No, fue su bondad que nos envolvió. Y yo no sé cuántos años a ti, pero a mí el Señor, 30 años de mi vida, me pasó envolviendo con su bondad para convencerme de su grande amor, de su eterno amor. Y por eso el Salmo 107 inicia haciendo esta invitación a quienes fue escrito. ¿Y tú sabes a quién fue escrito? Amén. Fíjense que dentro de los salmos hay muchas, realmente una certeza de quién los escribió no hay, pero se considera que probablemente el rey David fue uno de los que escribió la mayor parte de ellos. Luego hay otros nombres que aparecen, entre ellos Moisés y otros nombres de otras personas que probablemente eran poetas y cantores en Israel y que escribieron algunos. Pero hay una serie de salmos que no tienen autor, que no sabemos quién es el autor original humano, pero que sabemos precisamente que su autor es Dios, porque Él es el que estaba moviendo esa mano de ese escribiente para plasmar en esos pliegos de papiro o de cueros de animal donde se escribieron los originales, primeramente su palabra. ¿Y quién es el destinatario final? Pues el destinatario de este salmo inicialmente eran los judíos que habían regresado de Babilonia del exilio. Ellos habían regresado después de 70 años de estar lejos de su tierra, viviendo como extranjeros en una tierra donde realmente ellos eran oprimidos. Y ellos ruegan al Señor y llegado el tiempo justo, regresan a su tierra. Y el autor de este salmo, digamos el Señor, les quiere recordar situaciones, porque tenemos una memoria desmemoriada, mis hermanos, terrible. Entonces, qué importante es para nosotros en ciertos momentos recordar. Y esto es lo que el salmista está plasmando en estos primeros 3 versículos. Te exhorto primero a que alabes, a que bendigas, a que truenes delante del Señor. Primero porque no se te olvide que Él ha sido bueno contigo, mi hermano. Porque su amor no empezó ayer. Él no te ama desde que tú naciste. Él te ama y tú naciste porque te amó eternamente. Y porque por ese amor eterno tiene todavía misericordia de ti. Te sigue tratando con bondad. Porque muchos deberíamos estar acabados. Pero Él nos sigue tratando con bondad cada día de nuestras vidas. Su amor es eterno. Y te hago una pregunta. ¿Tú has sido redimido? ¿Te levantó el Señor de la fosa de fango cenagoso? ¿Asentó tus pies sobre piedra, sobre roca firme? Así es. ¿Y de dónde te trajo? ¿Del norte? ¿Del sur? ¿Del este? ¿Del oeste? ¿De dónde? Del hoyo fatal, ¿verdad? Pero la palabra en este Salmo 107 nos hace una reflexión. Los hijos de Dios no son los de la iglesia de allá de la Sexta Avenida, ni son los de aquí de la Quinta Avenida, ni los de la zona 10. El cuerpo de Cristo es uno, que Él reúne del norte, del sur, del este, del oeste y nos une como uno solo. Hoy yo quiero darle gracias a mis hermanos que nos acompañaron esta mañana en la alabanza. Son nuestros hermanos en Cristo. Somos uno en Cristo. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Realmente, qué lindo poder alabar como una familia, como un solo cuerpo. Por eso me llamó la atención esta invitación del Señor. Nos llama a todos los redimidos. No importa de dónde vengas tú. Veo hermanos aquí que no he visto otras veces. Tal vez es la primera vez que vienen, pero tú eres parte de este cuerpo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Bienvenido en el nombre del Señor Jesucristo. Porque su gran misericordia nosotros no podemos ni siquiera imaginarla. La palabra misericordia viene de miserable. La misericordia se aplica al que no tiene nada, ni siquiera cómo levantarse del suelo donde está tirado, al que está en el muladar. Y a lo más profundo de la oscuridad del hombre ha tenido que venir el Rey del cielo, que consideró que no era necesario ser Dios, dejó su capa de Dios colgada en el perchero del cielo y bajó a este mundo vestido como uno de nosotros, en la debilidad del ser humano,
para mostrarnos su grande misericordia. Amén. Esta es la invitación que nos hace el Señor a través del Salmo 7 en los primeros 3 versículos. E inmediatamente vamos a leer en el siguiente versículo. Salmo 107, versículo 4, ¿lo tienen? Amén. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. ¿Dónde era que andaban perdidos? Ellos andaban perdidos en un desierto, pero me llama la atención que inmediatamente dice, por la soledad. Y me gustó esta imagen que tengo aquí enfrente de un desierto. Porque realmente si no tenemos una idea de lo que es el desierto, a veces nos cuesta pararnos en los zapatos de las personas a las que fue dirigido esto. Pero nuestra vida era así, un desierto, un lugar árido, un lugar de soledad, de desolación, dicen algunas versiones. No dice desolado, sino de desolación, donde no hay nada, verdaderamente. ¿Te imaginas lo que es estar perdido en medio del desierto? Que miras para acá, le das vuelta para este lado y ¿para dónde agarro? Porque no hay ni la más mínima idea de dónde estás. No sabes si es a la derecha o a la izquierda, para cualquier lado que lleves, ahí sí se nos aplicaría aquello que cualquier bus que tome me lleva porque no sé a dónde voy. ¿Sí o no? El desierto, pero no solo es un lugar de desolación, de un lugar de verdaderamente donde tú te sientes totalmente perdido, sino que ahí mismo no hay camino. Y aparte de que no hay camino, imagínate tú que estas personas dice que iban hambrientos y también sedientos. No es lo mismo estar perdido en un lugar cuando tienes fuerzas que estar perdido en un lugar cuando ya no tienes ganas de nada más. Porque entonces lo que quieres es morirte. Y el salmista le dice a este pueblo, acuérdate de cuando estuviste en el desierto. Y yo te digo, acuérdate de cómo era tu desierto. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Cuánta desolación pasaste en tu vida? ¿Qué hambre? Me dirán, bueno, yo nunca padecí hambre, tal vez no todos, pero algunos probablemente sí pasaron hambre física. Tal vez algún día se quedaron sin comer. Pero hay quienes han tenido hambre de un abrazo, hambre de afecto y no la han recibido. Otros tuvieron hambre tal vez de oír la palabra de Dios y nunca la pudieron recibir. Hambre de que alguien llegara y tocara a la puerta de su casa para darles algo y nadie llegó. Y nosotros que estamos aquí, cuán afortunados somos que hemos recibido y seguimos recibiendo día tras día palabra del Señor. Tenemos ante nosotros una mesa servida, una mesa servida. Como dice el Salmo 23, el Señor nos ha aderezado mesa delante de nosotros. Y mis hermanos, vale la pena preguntarnos, no somos como aquellos niños melindrosos que dicen, ay, voy a ver qué como. Ay, esto no lo como porque no me gusta. Ay, esto no me gusta tampoco. Esto tampoco. Y estamos hablando de la palabra de Dios, a veces nos damos el lujo de decir, ay, qué fe estuvo la prédica. O qué poquita palabra me dieron. Ay, si yo no entendí nada porque no saben explicarlo. Mi hermano está sentado ante una mesa donde hay pan para los hijos. Y me recuerdo de una mujer que llegó con Jesús y le dijo, Señor, tengo una hija enferma, ven a sanarla. Y Jesús le contestó de una forma que si a nosotros nos contestaran así, probablemente le contestamos de mal modo al Señor. Pero Él le dijo, mujer, no es bueno que el pan de los hijos se le dé a los perritos, a los perros. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros que nos contestara así el Señor? Pero esa mujer, teniendo tanta hambre, porque el hambre y la sed son necesidades básicas del ser humano. Cuando el hombre tiene necesidad en su corazón, aún las migajas, le dijo, se pueden comer los perritos.
Mi hermano, es una reflexión sobre la palabra, sobre el hambre. A veces cuando se tiene hambre, se deja de sentir el hambre. Cuando se pasan varios días sin comer, una de las situaciones es que es como que el estómago se cerrara y se deja de sentir ¿cómo se diría? La sensación del hambre. Y yo te exhorto y te llamo la atención sobre este punto. No desprecies la comida que el Señor te sirve en la mesa. Come de la comida que tu Padre te está sirviendo a la mesa. Hoy y cuántos días de la semana. No desperdicies. Andaban en angustia también, porque andar en medio del desierto, sin nada que comer, sin saber para dónde ir, verdaderamente es para tener miedo y angustia. Y en ese momento, cuando estaban así, es como cuando nosotros llegamos y verdaderamente al final de nuestras fuerzas, entonces clamaron al Señor. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que ellos clamaron y el Señor en su angustia le respondió inmediatamente. Eso está aquí en el Salmo 107, los llevo aquí a esta palabra. Dice, entonces clamaron al Señor en su angustia, versículo 6, y Él los libró de sus aflicciones. Mis hermanos, ¿cuántas cosas tenemos que pasar a veces para que verdaderamente de nuestro corazón salga un clamor para el Señor? No es necesario que tengamos que llegar a esos, porque nosotros deberíamos de estar todo el tiempo recordando su gran amor y su gran misericordia. Cuando alabábamos, había un canto que yo nunca había escuchado, que hablaba que cuando yo me recuerdo de lo que tú hiciste por mí, de la libertad que has traído a mi vida, no me sé la letra, pero se me quedó un poquito. Cuando yo me recuerdo de eso, inmediatamente decía, ¿qué hago? Grito de la alegría, me pongo a saltar de la emoción, corro de un lado para otro. Mire, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando una persona se gana un premio, esa persona da brincos, da vueltas como que la picó un alacrán, como un reilete, de qué sé yo, de la emoción de lo que va a recibir. Pero ¿te has dado cuenta tú de lo que el Señor ya te ha dado? Cada vez que nos acordamos de dónde nos sacó, de lo que Él tuvo que pagar por nosotros, de la gracia y misericordia que nos extiende cada mañana, que estemos vivos, es gracia y misericordia, verdaderamente es maravilloso. Amén. Es maravilloso. Versículo, ahorita les digo, 10. Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, dice ahí. En otras versiones dice, y densa oscuridad. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué tanto conocías tú de la palabra del Señor antes de conocerlo a Él? Eran tinieblas. La ignorancia del Señor son tinieblas. Cuando no sabemos nada de Él, es tinieblas. Pero las tinieblas, el autor lo refuerza con la palabra densa oscuridad. Las tinieblas tal vez podrían asemejarse a esto cuando está oscuro, pero hay algún reflejo y los ojos se acomodan a esa tiniebla. Pero la densa oscuridad es aquella que pasas tú un gran rato, una hora y no se te acomodan los ojos, porque es tan espesa que la puedes tocar. Es aquella oscuridad que provoca temor y desasosiego en el corazón del hombre. Mis hermanos, no nos olvidemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la densa oscuridad. Esas son las tinieblas más terribles. Y a la más terrible oscuridad de nuestro corazón es a donde ha venido Jesucristo a sacarnos. Gracias, Señor. Recordémonos de eso. No se nos olvide nunca. En tinieblas y sombras de muerte. Prisioneros en miseria y encadenados. No solo en la oscuridad. Yo me he puesto a pensar cómo serían esas prisiones. Nuestras prisiones, aún las de Guatemala, que son bien feas y que carecen de todo, aún no son tan feas ni tan terribles como pudieron haber sido estas que hablan aquí.
las prisiones en la antigüedad, que eran prácticamente unas cuevas bajo la tierra donde no había entrada de luz, donde estaban llenas de humedad, donde incluso encerraban a la gente y le llegaban a tirar un plato de comida sin tener las más mínimas instalaciones de salubridad. Y ahí, en esos lugares, en densa oscuridad, en tinieblas, no solo, sino que encima estaban, dice la palabra, en miseria, encadenados. Ni siquiera poder moverse, caminar un poco para quitarse lo tuido de las piernas. Pero este no es el retrato de alguien de hace 2000 o 3000 años. Es el retrato de cada uno de nosotros cuando no conocíamos al Señor. Pero muchas veces, estando en esa densa oscuridad, ni siquiera uno se da cuenta. Esa es la peor oscuridad que hay todavía. Y el salmista quiere recordarnos a través de su palabra de dónde fuimos sacados. Esto se lo estaba recordando el autor del Salmo, especialmente a estos judíos que venían después de un destierro de 70 años y que habían pasado penalidades terribles. Pero nos lo dice hoy a nosotros, para que no se nos olvide de dónde hemos sido sacados y la obra que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pero lo peor de todo, ¿saben por qué estaban así? Y eso no se nos debe de olvidar tampoco. Porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Es fácil decirle, no, es que yo estaba así por causa de los primeros padres, Adán y Eva tuvieron la culpa. Mis hermanos, una cosa es lo que ellos hicieron, pero cada uno de nosotros tenemos delante la bendición y la maldición, dice el Señor, todos los días de nuestra vida. Delante ha puesto Él bendición y maldición, y somos nosotros los que escogemos. Y durante mucho tiempo escogimos hacer lo que no era grato al Señor. Y yo les pregunto, muchas veces aún hoy en día, teniendo al Señor en nuestro corazón, ya teniendo su Espíritu Santo, delante de nosotros está día a día la bendición y la maldición. Y muchas veces caemos en escoger, en lugar de la vida, escogemos la muerte o escogemos la maldición. Como que suenan muy fuertes, muy duras estas palabras, pero en las cosas pequeñas del diario vivir, en las elecciones que hacemos a cada momento, mi hermano, usted no está escogiendo entre un helado de vainilla y un helado de fresa. Está escogiendo entre vida y muerte a cada momento del día. Sus decisiones diarias lo llevan a consecuencias. Y hay consecuencias que son solo para acá. Tal vez una mala consecuencia financiera, pues, lo va a hacer pasar penas económicas. Una mala decisión familiar lo va a hacer pasar situaciones muy incómodas en el corazón o con los hijos o con el cónyuge. Pero una mala decisión espiritualmente hablando está en juego nuestra vida. Vámonos en el Salmo 107. Porque cuando termina el versículo 11 que dice que aborrecieron el consejo del Altísimo, y eso es tan doloroso. Esa palabra, aborrecieron el consejo del Altísimo. Cuando tú como padre, aquí hay hijos también jóvenes, a veces no se entiende hasta que uno es padre. Cuando tu padre o tu mamá te han dado un consejo y tú haces lo que tú quieres y luego sufres consecuencias por tu mala decisión, los primeros que sufren son los padres. El dolor de una mamá o de un papá por ver a su hijo por desobediencia es terrible. El corazón de Dios, que nos dice en su palabra que debemos de meditar en ella de día y de noche, no porque a Él le interese como que la meditemos para que conozcamos solamente quién es Él, no.
A Él le interesa que meditemos de día y de noche en ella, porque ahí está todo lo que necesitamos saber acerca de nosotros mismos y de cuál es el camino recto y justo que Él quiere para nosotros, para nuestro bien. Al final de cuentas, ser sabio es para mi bien. Soy yo la que lo voy a aprovechar, el ser sabio o no serlo. Pero muchos desprecian o despreciamos, podría incluirme en alguna oportunidad, el consejo del Altísimo. Cuando yo pienso que mis pensamientos son mejores que los de Él. Cuando digo, es que a mí eso que dice ahí todavía no me lo ha revelado. Perdóneme, si está escrito, ya es revelación. No tiene que bajar el Señor a decírselo en persona. Hay cosas de la palabra de Dios que están escritas y que son tan sencillas como ABC. Y están ahí. Si Él las dice, ya son revelación. Que yo no las entienda todavía, pues habrá un proceso de entendimiento de esas verdades. Pero es como a mi niño pequeño. Yo no le tengo que decir por qué no le doy permiso de salir a la calle. Yo le digo, no sales, y el niño probablemente no lo entiende. Si es un niño obediente, sabe y confía que yo soy su madre y se va a quedar bajo la protección y el cuidado amoroso mío. Pero si es un niño rebelde y desobediente que no aprecia el consejo de su mamá, va a abrir la puerta, se va a salir a la calle, lo puede morder un perro, lo puede atropellar un carro, se lo puede robar un ladrón, infinidad de circunstancias que todavía él no entiende, pero que debe de obedecer. Así es la palabra de Dios. Hay cosas que no tenemos que entenderlas en el primer momento que el Señor nos la dice, pero que debemos obedecerla desde ese primer momento. Nos guste o no nos guste, llegará el tiempo en que venga el entendimiento claro de sus palabras. Pero este salmo le está recordando a este pueblo que todas sus tribulaciones y todos sus fracasos han sido precisamente porque no atendieron a su consejo en el momento e incluso aborrecieron. Y esa palabra aborrecer es durísima. Pero, mis hermanos, es de reflexión para nosotros. ¿Cómo estamos considerando la palabra del Señor para nosotros cada día de nuestra vida? La semana pasada en este mismo lugar nos predicaron de la palabra de Dios, el Salmo 119, haciéndonos ver cómo el amar la palabra es una bendición para nosotros y es una respuesta de amor al Señor. Amar la palabra, guardarla en el corazón. Por su parte, el mundo, tengo aquí, vamos a ir al Salmo 107, versículo 23. Y los invito a que ustedes en casa lean las otras porciones del Salmo, que por espacio y tiempo no las vamos a leer hoy aquí. Habla de los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. A veces nos cuesta entender la palabra del Señor. Los salmos son especialmente poesía. Están escritos de una forma que no es como una narrativa. Hay que leerlos varias veces para encontrarle el sentido. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Porque primero le está hablando a su pueblo, les está recordando todo lo que ellos han pasado, pero de repente cambia el tono y les pone una figura también que puede ser de ellos o de otros, para que ellos reflexionen sobre ese hecho también. Y habla de aquellos que se meten en los negocios de este mundo. Y eso es tan fácil verlo para nosotros, como hoy el ser humano no tiene tiempo para Dios porque tiene tanto que hacer que no tiene tiempo para Dios. Está ocupadísimo primero con desarrollar su sabiduría humana, que al final de cuentas es vanidad y nada para Dios. Aunque tengas una maestría, la maestría y la supermaestría para Dios son nada. Pero a veces pasan
años, de años. Terminan la primaria, la secundaria, el bachillerato, van a la primera universidad, después a la segunda, después a la maestría, después al doctorado y después siguen estudiando. Nunca se acaba de estudiar ni de los títulos, pero toda esa sabiduría, dice, es vana para el Señor. Si no tienes la verdadera sabiduría, que es la que viene del temor al Señor. Y el mundo perdido en esa sabiduría o buscando que todas estas cosas, se mete en esos negocios que es como ir en las naves. En el antiguo, el ser un negociante en el mar era uno de los mejores negocios, tener las naves, porque no solo le servían para llevar todos sus productos de una tierra a otra, sino que eran cada vez que llegaban a un lugar muy bienvenidos, porque traían cosas. Yo no sé si ustedes se recordarán, tal vez no, porque todos los son muy jóvenes. Pero fíjense que hace unos años, cuando uno iba de viaje, regresaba, decían, como judío errante. Venía cargado con unas maletas, casi hasta con sombrero. Yo me recuerdo de un año que hasta me traje una mi vajilla, porque aquí no encontraba yo de unas vajillas bonitas. ¿Por qué? Porque no había de todos esos productos. Entonces, cuando uno iba de viaje, aprovechaba de traerse cosas bonitas para la casa y compraba muchas cosas a veces, hasta trayendo a tuto todas las cosas con gran esfuerzo. ¿Y por qué les digo esto? Porque estos mercantes, estos mercaderes, cuando iban de un lugar a otro, seguramente eran muy bien recibidos, porque la gente de esos lugares llegaban y cambiaban productos que ellos no tenían. Entonces, ser comerciante era algo maravilloso, pero para ser un comerciante en el mar y llevar esos productos, tenían que ir a navegar en el mar. Y cuando iban en el mar, miraban grandes cosas. Dice la palabra de Dios, miraban las maravillas de Dios. Miraban en medio de la noche en el mar un cielo estrellado. Qué cosa más maravillosa. Una noche, aquel mar tranquilo debe de ser algo maravilloso de verlo. Probablemente incluso miraban alguna ballena en medio de su pasar por ahí, o delfines, o qué sé yo. Si alguno de ustedes ha tenido esa oportunidad de verlo, es un gozo en el corazón. Pero al mismo tiempo, yendo por esos viajes, de repente tenía que venir una tormenta que agarraba al barquito y lo levantaba, dice, a los cielos. Igual que lo levantaba a los cielos, después caía para abajo y se iba hasta las profundidades. Y en esa desesperación de que el barco iba y venía, esos hombres entonces entraban en sí, entraban dentro de sí y clamaban. Pero a veces lo terrible de todo esto es que el hombre metido en sus negocios, aunque tenga momentos de crisis que lo suben al cielo y lo bajan hasta las profundidades, no dobla sus rodillas. Sigue insistiendo en la necedad de querer ser con sus propias fuerzas el hacedor de su propio camino. Y eso es un contraste. Estamos viendo hoy quién es sabio. Es el contraste de la necedad, el contraste de aquel que teniendo la palabra de Dios y habiendo visto las muchas maravillas, sigue en su postura de hacer lo que yo creo que debo hacer y no toma en cuenta la palabra de Dios. El mundo en sus negocios, pero a pesar de que están en los negocios, aún en medio de esas situaciones, Dios es tan bueno que se muestra y se manifiesta de muchas maneras. Y vemos estas tempestades en el mar, una vida de altibajos, como les comentaba, pudiendo subir a los cielos, descender incluso a los abismos. Sus almas se llegan a consumir por el mal. Y dice, incluso tiemblan como ebrios. Mis hermanos, qué tremendo todo esto que la palabra del Señor nos está haciendo considerar. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque al final del Salmo hace una pregunta, ¿quién es sabio? Y ahí mismo nos da la respuesta. Nos dice el salmista que considerando estas cosas podemos hacernos sabios. El justo, dice, lo va a ver y se va a alegrar. Pero el inicuo, váyanse al versículo 42 y 43. Ahí dice, el justo verá estas cosas y se alegrará. Si nosotros estamos en la justicia del Señor, porque no somos justos por nosotros mismos, es la justicia del justo la que nos hace justos. Nosotros nos alegramos cuando el Señor trae a nuestra memoria todos nuestros fracasos,
todas nuestras tristezas, todo de donde nos sacó. Y muchas veces nuestros hijos jóvenes, que tal vez no tuvieron que pasar por los valles de amargura que pasamos nosotros, porque ellos han tenido la bendición de nacer en un hogar donde se les ha dado palabra desde pequeños, a veces no pueden considerar lo terrible que es esto. Pero es bueno, jóvenes, que ustedes también reflexionen. Tal vez tú no lo has tenido que pasar porque desde niño tuviste la bendición de tener un hogar cristiano donde se te ha dado palabra de Dios, donde tú no has tenido que pasar por el desierto, ni por los mares de soledad, ni por la miseria de la total oscuridad de no conocer nada del Señor. Pero la palabra dice, ¿quién es sabio? El que considera estas cosas. Se está refiriendo a esto que hemos visto esta mañana. El que las medita y dice, Señor, gracias que me sacaste de ahí. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en mi vida. Gracias. Bendito sea tu santo nombre. Gracias. Pero Él es Dios. Y esto lo vemos en el Salmo 107, desde el versículo 36, 33 y los siguientes. Y empieza hablando del Dios que transforma nuestras circunstancias. Vámonos al versículo 33. ¿Lo tienen? Él, Dios, nuestro Señor, convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. ¿Quién de ustedes ha visto eso? ¿Quién de ustedes es testigo de esos cambios maravillosos que hace el Señor? La tierra reseca, la hace un manantial. Y el manantial, Él lo puede hacer un sequedal. Él es Dios que cambia nuestras circunstancias. Hace que la tierra fructífera se vuelva estéril por la maldad de los que habitan en ellas. Y vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Y allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos, plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Está hablando de cómo este Dios poderoso quiere el Señor que reflexionemos sobre eso. La miseria del hombre y la grandeza de Él. La imposibilidad nuestra y el poder de Él. Eso es algo que debemos considerar todos los días si queremos ser sabios. Porque si no lo consideramos, llega un momento en que el hombre puede decir, yo puedo, yo subiré, yo haré, yo me sentaré. ¿Se recuerdan quién dijo eso? ¿Verdad? Y esa es la tendencia del corazón del hombre. Pero cuando consideramos en todas estas cosas, lo que viene a nuestro corazón es la humildad de reconocer y nuestra verdadera dimensión de quién es Él y quiénes somos nosotros. Entonces podemos verlo a Él como el Dios que transforma las circunstancias, el Dios que nos hace prosperar. Toda prosperidad material, espiritual, económica, lo que sea, viene de Él. Él es un Padre amoroso que nos escucha. Miren, mis hermanos, no nos escucha solo cuando estamos alegres, nos escucha cuando estamos en necesidad, incluso nos escucha cuando nos enojamos, para ponernos paz en el corazón. Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los haré descansar. No hay mayor cansancio que estar llevando uno la vida por sus propios esfuerzos. Pero Él siempre está dispuesto a escuchar. Es el Dios que no dormita, dice la palabra de Dios, que no tiene párpados, no se le cierran los párpados. Él siempre está despierto para nosotros. Es un Dios justo y no se nos olvide nunca. Es un Dios de misericordia, un Dios de misericordia que levanta al pobre. Gracias, Señor, gracias, gracias. Nos levanta de la miseria y lo pone seguro en alto y multiplica sus familias como un rebaño. El Dios de la misericordia. Qué bueno es Él, mis hermanos. Qué grande es Él. Qué poderoso es Él. Qué misericordioso. No nos alcanzan las palabras para expresar su grandeza y su amor. ¿Quién es sabio? El Salmo termina con esta pregunta en el versículo 43. En algunas dice,
¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Es toda una pregunta. Pero en otras dice, ¿quién es sabio? Y luego viene una respuesta y dice, el que guarda estas cosas en el corazón y considera en ellas. El sabio es aquel que considera las cosas que el Señor le muestra y las reflexiona, y eso lo hace mantenerse en una posición de temor del Señor, el principio de la sabiduría. Por eso es ¿quién es sabio? Dice, el primero empieza temiendo al Señor, no como un temor de miedo, aunque en alguna ocasión algunos deberían de tener un poquito de miedo para no hacerle algunas cosas, pero en realidad Él es un Padre amoroso que es bueno, pero temerle es sabio, saber quién es Él y quiénes somos nosotros. Y por eso el que le reconoce como Dios y le teme es sabio. También es sabio el que le presta atención y considera estas cosas. Mateo 7:23 es el fin del Sermón del Monte. Y habla ahí Jesús y dice, el hombre que construyó su casa sobre una roca firme y vinieron las tempestades y vinieron los vientos, aquella casa resistió. Ese hombre es un sabio, es un hombre prudente, está diciendo Jesús. Pero dice que puso por obra sus palabras que oyó. ¿Cuáles palabras? Muchas veces nos situamos únicamente en el final de esta parte de la palabra, Mateo 7. Pero Mateo 7 es la conclusión del Sermón del Monte que empieza desde Mateo 5, de Mateo 3, con las bienaventuranzas. Y a lo largo de todos los capítulos, Jesús ha ido hablando primero de dónde está la primera felicidad, cómo se debe de orar, cómo deben de ser los matrimonios, dónde debe estar el tesoro del corazón. Y al final concluye que el hombre que oye esas palabras y las guarda en su corazón y las hace, no solo las considera, sino que las pone por obra, ese hombre es un hombre sabio y prudente que vendrán los vientos, las tempestades y su casa permanecerá firme. Es un hombre que ha puesto atención al consejo del Altísimo, meditando en su palabra de día y de noche, no solo los domingos. Algo nos está queriendo decir el Señor. Durante varias semanas el Señor nos ha venido exhortando a lo mismo, a que consideremos, a que nos preparemos, a que estemos listos para Él. ¿Quién es sabio? El que sabe de dónde le sacó, el que sabe que el hambre y la sed, Él es el que la sacia, el que considera su bondad y su amor eterno. Ese es el hombre que ha puesto su casa en la roca. El que anda con sabios y escucha el consejo de los sabios. Dice Proverbios 1:5 que el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá. Es sabio el que no es sabio en su propia opinión, porque el que no es sabio en su propia opinión escucha a otro. Escucha a otros más sabios. Pero el que cree que todo lo sabe, piensa que todos los demás están equivocados y que no tienen nada que decirle ya. Pero el que verdaderamente no es sabio en su propia opinión es un hombre humilde y considera y acepta el consejo. Y el que ve, cuando empezamos, yo les dije que una de las características del sabio era que tenía que ver, y tenía que ver como oía. Y quiero llevarlos a Proverbios, y me gustó este letrerito, ya no lo vemos en las calles, pero antes lo mirábamos mucho, que decía alto, mire y oiga, porque habían trenes que pasaban en medio de la ciudad. Y entonces uno tenía que hacer unas paradas. Así estamos hoy. Vámonos a Proverbios 30:24. ¿Lo tienen? Cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. ¿Cuántas cosas? ¿Y de qué tamaño son?
¿Y son más sabias que quién? Bueno, la primera, las hormigas. Pequeña, sin fuerza, que preparan su alimento en el verano. Veamos las hormigas. Imagínense ahorita el hormiguero. Piensen en una fila de hormigas. Vean las que están haciendo. Yo estoy segura que les va a venir la imagen de lo que están haciendo. Van una detrás de otra. Caminan a una velocidad increíble. Van llevando cosas sobre sí mismas que pesan mucho más que ellas. Y la palabra dice que son más sabias que los sabios. Y la razón es porque preparan su alimento en el verano. Señal de sabiduría. Ser prudente. Ser previsor. Ser diligente. Porque esas hormiguitas trabajan, por eso trabajan como hormiguitas. Es un dicho que decimos a veces. Cuando decimos trabajan como hormiguitas, quiere decir que son personas diligentes, esforzadas, un pueblo valiente, son ordenadas, no andan unas encima de la otra, sino que son ordenadas, trabajan en conjunto. Así que nos habla de prudencia, por eso hay una pequeña P entre paréntesis. El segundo es los tejones. Los tejones, y los describe como un pueblo sin poder que hacen su casa en la peña. Este animalito está traducido en la Biblia como tejón, pero realmente tiene otro nombre. Aquí en nuestros países no hay. No recuerdo exactamente el nombre del animalito, pero ellos viven dentro de las cuevas y tienen unas uñas largas y se prenden de la roca y pueden caminar en la roca. Son chiquititos, son peluditos, hasta dan como ganas de llevárselos uno a su casa porque son así bien tiernos. Son un animalito chiquito, tierno. Pero dice, son un pueblo, ¿cómo dice ahí? Sin poder. O sea, nos está hablando de la poca fuerza o capacidad. Nosotros como seres humanos somos un pueblo sin poder en realidad. No podemos hacer nada, dice Jesús, sin Él. Somos sin nada. Ellos que son unos animalitos que saben que no tienen fuerzas ni cómo defenderse a sí mismos, buscan dónde defenderse en la roca. Hacen su casa en la roca. Nosotros, pueblo sin poder también, debemos de saber dónde está la roca de nuestra salvación. Dónde construir nuestra vida. Es en Él, en Jesucristo. Eso solo lo da la fe. Reconocer quién es Él y vernos a nosotros mismos. Él es la roca, no yo. Tercer cosa pequeña, pero que es más sabia que los sabios, las langostas, pero no la langosta de mar, esa que tan rica, no. Está aquí hablando de los saltamontes, las langostas que viajan todas juntas y llegan como un ejército, dice, que no tienen rey, pero todas salen en escuadrones. ¿De qué nos habla este animalito? ¿Cuál es su sabiduría? Estar juntos, la unidad. El poder de una de ellas no es nada. A una de ellas viene cualquiera y le pone el pie y le hace así y se acabó. Pero cuando ellas llegan en conjunto como llegan, en escuadrón como llegan, los que salen corriendo son los hombres. Porque llegan y en cuestión de media hora acaban con un campo completo de sembrados. Son de temerles. Pero ellas no tienen un dirigente que les dice, bueno, pónganse en fila, vamos a hacer. No. Dentro de ellas mismas hay un reloj o un aparato que las programa para esa unidad. Dentro de nosotros tenemos no un reloj ni un aparato, tenemos al Espíritu Santo que nos programa para ser uno solo y que no tenemos que tener ni nadie que nos diga, ve para allá, haz aquello, trae aquel, vuelve para allá, sino que como un solo hombre deberíamos de funcionar como cuerpo de Cristo, en esa unidad que refleje al mundo quiénes somos y que por la unidad digan, yo quiero de lo que ellos quieren. Tenemos que trabajar por esa unidad. Yo les quiero recordar que hace muchos años el Señor nos dio para acá, para casa Josué, una palabra. Él nos dijo que íbamos a hacer una iglesia, pero que aquí no iba a haber un pastor. Porque Él
es el pastor. Él es el pastor. Claro, hay un ministerio pastoral. Gloria a Dios. Pero el verdadero pastor es Él. Es el pastor de aquí, es el pastor de allá, el de pastor. Él es el que une a todas las ovejas. Es el pastor de los pastores. Y entonces no se nos debe olvidar, porque no es a poner nuestros ojos en un líder humano, sino ponerlos en el verdadero, en el Señor que es nuestro Señor. Amén. Y la cuarta cosa, pequeña, pero que es más sabia que los sabios, la araña. Y yo me quedé pensando, ¿por qué la araña? Porque dice que la atrapas con la mano y sin embargo está en los palacios del rey. ¿De qué nos habla esto? De algo que es tan chiquito, tan indefenso, tan incapaz, pero sin embargo se mete hasta el palacio del rey. Nos habla de la humildad, mis hermanos. El que es pequeño, el que se sabe en su verdadera dimensión, igual estará en la casa del rey que en un lugar pequeño, igual se sentirá como rey en donde sea. Porque sabe quién es, tiene su identidad y no depende de sí mismo. 4 cosas pequeñas, pero que nos hacen ver la sabiduría. Mis hermanos, la pregunta es, ¿quién es sabio? Y la segunda, ¿quiere serlo? Porque el Señor da sabiduría a quien se la pide. Y la hace acrecentar por medio de su palabra, mostrándonos qué debemos hacer para que esa semilla crezca en nosotros y seamos sabios, prudentes, esforzados, humildes, unidos como un solo hombre. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta mañana. Vamos a alabarlo y a bendecirlo con nuestro corazón. Y si tú te has sentido esta mañana confrontado por su palabra, el Señor te ha recordado algo de ese desierto de tu vida, del hambre que has pasado, o si te ha hecho ver que el negocio en el que estás tienes que soltárselo en sus manos, te ha mostrado su grandeza, su poder, su amor. Hoy es un buen momento para primero ponernos a cuentas con Él y pedirle perdón y clamarle su gracia para que no se nos olvide nunca quién es Él y quién soy yo. Que recuerde mi lugar, que pueda ver lo que Él me muestra, porque Él quiere un pueblo sabio, que le honre, que le alabe, que le reconozca, que dé testimonio de Él. Gracias, Señor, y que podamos ministrar su corazón con un corazón lleno de alabanza, de agradecimiento. Que podamos levantar nuestras manos esta mañana y decirle: cuánto te amo, Señor, cuánto te agradezco. Grande eres y digno de toda la gloria y toda la alabanza. Hermoso Señor, precioso Señor, maravilloso Señor. Oh Señor, gracias, gracias. No te quedes callado, levanta tu voz al Señor y dale las gracias por lo que Él ha hecho por ti. Gracias por lo que has hablado a mi corazón, por traerme a la vida, por salvarme. Gracias, 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 Señor.